El gran trabajo. Tomo 4. Las arcanas. Carlos Heredia Fiallo. 2026. Capítulo 2. Primer orden. Principios de la naturaleza de lo real. Arcana primera. Mentalismo. El todo es mente y el universo es mental. 1. El primer principio. El todo es mente y el universo es mental. Este primer principio hermético establece el fundamento de toda la realidad. El cosmos no es materia que accidentalmente produce conciencia, sino pensamiento manifestado. La conciencia no emerge de la materia emerge de la conciencia. Lo que llamamos realidad física es idea densificada, pensamiento cristalizado, mente objetivada. Esto no es idealismo filosófico que niega la materialidad. El idealismo de Berkeley, por ejemplo, reduce la realidad a percepciones en mentes individuales, dejando la existencia de Dios como garantía de la continuidad del mundo cuando no es percibido. El mentalismo hermético es distinto, no niega la existencia independiente de la realidad, sino que revela su naturaleza. La materia existe, pero existe como pensamiento manifestado. Tiene estructura inteligible porque es estructura de inteligencia. El átomo obedece leyes matemáticas porque es pensamiento matemático manifestado. El universo es coherente porque es idea coherente sostenida en existencia. La unidad estableció que todo es uno. El mentalismo revela la naturaleza de ese uno, es mente. No sustancia material, no energía impersonal, no fuerza ciega, mente. Pensamiento que se piensa a sí mismo. Conciencia que se reconoce en todo lo que existe. El cosmos entero es acto mental del todo sosteniéndose a sí mismo en existencia continua. Si el pensamiento cesara, la manifestación cesaría. Cada cosa que existe es una idea sostenida en la mente cósmica, un pensamiento que el todo piensa continuamente. No es que Dios pensó el mundo en el pasado y ahora existe por inercia, es que el pensamiento de Dios es eternamente presente, y en ese pensamiento eternamente presente consiste la existencia del mundo. El hermetismo, tradición que fluye desde el Egipto helenístico hasta nuestros días, colocó el mentalismo como primero de los 7 principios porque sin él ningún otro principio es comprensible. Si el universo fuera materia sin mente, los principios serían imposiciones externas, reglas arbitrarias que algún legislador cósmico habría decretado. Pero si el universo es mental, los principios son inherentes a su naturaleza, expresiones del pensamiento que lo constituye. La ley no se impone desde afuera y emerge desde adentro como expresión del pensamiento que es la realidad. El universo es una creación mental del todo, sostenida en la mente del todo. La realidad no es un mecanismo muerto funcionando por inercia, es pensamiento vivo sosteniéndose en existencia. Cada átomo, cada estrella, cada ser vivo, cada pensamiento humano, todo es idea dentro de la idea única, pensamiento dentro del pensamiento total. No hay nada que no sea mental en su naturaleza más profunda, aunque parezca sólidamente material en su apariencia superficial. 2. Lo que esto significa. Si el todo es mente, las consecuencias son revolucionarias para la comprensión de la realidad y del lugar del ser humano en ella. Primero, no hay separación entre observador y observado. El pensamiento que observa es parte del pensamiento que es observado. La mente humana no es entidad separada contemplando un universo externo, o es fragmento de la mente cósmica reconociéndose a sí misma en la manifestación. El alquimista sabe esto y opera en consecuencia, el hechicero lo ignora y trata la realidad como objeto externo a manipular. Pero no hay externo, todo es pensamiento dentro del pensamiento. Esto no es solipsismo. El solipsismo niega la existencia de otras mentes, reduciendo todo a la propia. El mentalismo afirma la existencia de una mente universal de la cual todas las mentes individuales son modificaciones. La diferencia es crucial, el solipsismo aísla y el mentalismo conecta. El solipsista está solo en su mundo, el que comprende el mentalismo está en comunidad con todo lo que existe, porque todo existe en la misma mente. Segundo, el pensamiento es causal. Cada pensamiento es un acto creador que genera consecuencias en la manifestación. No hay pensamiento estéril, pensamiento sin efecto, pensamiento meramente interno. Todo lo que se piensa se manifiesta en algún nivel, con mayor o menor densidad, con mayor o menor velocidad.
El pensamiento claro genera manifestación clara, el pensamiento confuso genera manifestación confusa. El pensamiento alineado con la ley genera armonía, el pensamiento contrariando la ley genera desarmonía. No es castigo ni premio, es estructura del pensamiento que es la realidad. La causalidad mental no viola la causalidad física, la completa. La ciencia moderna estudia las regularidades del plano físico, las leyes que gobiernan la materia. Pero estas leyes son expresiones de leyes mentales más profundas. El físico descubre cómo opera el pensamiento manifestado en el nivel denso, el hermetista comprende que toda operación física es simultáneamente operación mental. Tercero, la transformación real comienza en la mente. No se puede cambiar la realidad manipulando síntomas en el plano material mientras se mantienen intactas las causas en el plano mental. El hechicero intenta cambiar el mundo actuando sobre objetos, personas, instituciones, pero las causas profundas están en el pensamiento que los sustenta. El alquimista sabe que transformar el pensamiento es transformar la realidad en su raíz. No combate las sombras y ilumina la fuente. No reforma las consecuencias, transforma las causas. Esto no es negación de la acción material. El alquimista actúa en el mundo, pero actúa desde la comprensión de que la acción material es expresión de acción mental. La mano que obra es instrumento de la mente que piensa. Cambiar la mente es cambiar la causa primera, y cambiar las circunstancias materiales es cambiar el efecto. Ambos son necesarios, pero el orden es crucial, primero la causa, luego el efecto. Cuarto, la responsabilidad es absoluta. Si cada pensamiento es causal, si la realidad es mental, entonces cada ser es responsable de lo que piensa. No se puede culpar a las circunstancias, a otros, al azar, porque las circunstancias, los otros, el azar son manifestaciones del pensamiento colectivo e individual. Esta responsabilidad no es carga sino poder. El que reconoce que su pensamiento es causal reconoce que puede cambiar lo que es transformando lo que piensa. La responsabilidad absoluta no es culpa. La culpa es autoinfligida, paralizante, centrada en el pasado. La responsabilidad es empoderadora, orientada al presente y al futuro. No dice, hice mal, sino, puedo hacer diferente. No se arrepiente del pensamiento pasado o transforma el pensamiento presente. 3. El testimonio de los maestros. Los maestros de todas las tradiciones reconocieron el mentalismo y lo enseñaron en sus lenguas respectivas, cada uno desde su ángulo, señalando la misma estructura con matices específicos. Hermés Trismegisto. Hermés Trismegisto lo formuló con precisión hermética: el todo es mente. El Poimandres describe la creación como acto mental, la luz primordial piensa, y el pensamiento se transforma en logos, el logos en elementos, los elementos en formas. Cada nivel de manifestación es pensamiento del todo en diferentes grados de densificación. La tabla de Esmeralda, texto atribuido a Hermés pero de datación incierta, condensa: todo lo que es inferior es como lo que es superior, y lo que es superior es como lo que es inferior, para realizar los milagros de una sola cosa. Esta, una sola cosa, es la mente, el principio único del que todo emerge. El hermetismo práctico es ciencia de la transformación mental. El alquimista no trabaja sobre materia inerte, trabaja sobre ideas densificadas, elevando su vibración mediante operaciones que son simultáneamente físicas y mentales. La transmutación del plomo en oro es símbolo de la transmutación del pensamiento grosero en pensamiento sutil. Lao Tse. Lao Tse comprendió que el Tao genera las 10.000 cosas como la mente genera pensamientos, sin esfuerzo, sin tensión, sin deliberación consciente. Sin salir de la puerta, conocer el mundo, sin mirar por la ventana, ver el camino del cielo. La realidad se conoce interiormente porque es interior en su naturaleza más profunda. El sabio no necesita viajar para conocer y necesita pensar con claridad. El Tao que no puede nombrarse es el pensamiento anterior a todo pensamiento particular, la mente antes de toda mente individual. El Tao produce el uno. El uno produce el dos. El dos produce el tres. El tres produce las 10.000 cosas. Producción mental, no fabricación material. El Tao no actúa sobre materia preexistente y genera la manifestación mediante su propio pensamiento. Las 10.000 cosas no son sustratos independientes, son pensamientos del Tao que parecen adquirir independencia para la mente que no reconoce su origen. Confucio.
Confucio enseñó que la rectitud externa comienza con la rectitud del pensamiento. El hombre superior examina su corazón para que no haya en el pensamiento incorrecto. No puede haber orden en el mundo si hay desorden en la mente que lo piensa. Cada pensamiento es un acto creador con consecuencias en el mundo. Si el pensamiento es correcto, la acción es correcta. La cadena es clara: pensamiento correcto genera intención correcta, que genera palabra correcta, que genera acción correcta. La mente es origen y causa de todo lo que sigue. El confucianismo no es ética de normas externas, y es ética de transformación interna que se manifiesta externamente. Buda Kyamuni. Todo lo que somos es resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos, está hecho de nuestros pensamientos. Esta declaración del Dhammapada es la formulación más directa del mentalismo aplicado al ser humano. Con la mente pura, se realizan acciones puras. La acción no precede al pensamiento, o el pensamiento precede a la acción. El karma no es castigo externo, o es la consecuencia necesaria del pensamiento causal. Lo que pensamos, llegamos a ser. Buda mostró que el sufrimiento nace del pensamiento erróneo y la liberación nace del pensamiento correcto, no porque una deidad lo decida, sino porque así funciona el cosmos mental. El noble óctuple sendero comienza con recta visión, ver correctamente la naturaleza de la realidad, que incluye ver que la realidad es mentalmente construida. Jesús de Nazaret. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verbo, logos, es pensamiento articulado. La creación no es acto mecánico sino acto mental. Dios piensa el mundo, y el mundo es. Jesús de Nazaret enseñó que la impureza no está en el mundo externo sino en el pensamiento que lo genera. Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Transformar el pensamiento es transformar la realidad vivida. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino es estado mental, y alinear la mente con él alinea toda la manifestación. No se pide cambiar las circunstancias primero, se pide cambiar la mente primero, y las circunstancias siguen. Mohammed. Mohammed transmitió la primacía del pensamiento a través del Corán y sus prácticas. Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que ellos cambien lo que hay en sí mismos. El cambio externo sigue al cambio interno, la condición material de una comunidad refleja su condición mental. Los pensamientos buenos son parte de la adoración. No hay separación entre pensamiento y acción sagrada. La mente que piensa la verdad está adorando, aunque el cuerpo esté en reposo. La oración es pensamiento alineado con el pensamiento divino. 4. La usurpación del mentalismo. El orden artificial no puede existir sin ocultar o pervertir el mentalismo. Si la realidad es mental, si cada pensamiento es causal, entonces el poder sobre las mentes es poder sobre la realidad misma. Quien ha comprendido esto institucionalmente ha trabajado durante milenios para que otros no lo comprendan. La usurpación del mentalismo es la usurpación del poder creador de la mente. Primera técnica: convencer a las personas de que la realidad no es mental. El materialismo científico, filosofía que se presenta como conocimiento objetivo, declara que solo la materia es real, que la conciencia es epifenómeno accidental del cerebro, que el pensamiento no tiene poder causal sobre la realidad. Esta no es verdad descubierta, es hipótesis metodológica convertida en dogma ontológico. Si la realidad no es mental, el pensamiento no importa, y si el pensamiento no importa, los seres humanos son impotentes ante un mundo de objetos que solo pueden manipular físicamente. El materialismo desarma a la humanidad convenciéndola de que su arma principal, el pensamiento, no funciona. Segunda técnica: el control de las narrativas. Si el pensamiento es causal, quienes controlan lo que los otros piensan controlan lo que manifestarán. Los medios de comunicación, el sistema educativo, las instituciones religiosas, el entretenimiento, todos son mecanismos para implantar pensamientos en las mentes colectivas. No es conspiración consciente en todos los casos, es estructura del sistema que premia a quienes sirven a sus fines y excluye a quienes no lo hacen. Cada narrativa que se acepta sin examen es pensamiento implantado que generará manifestación correspondiente. Tercera técnica: la fragmentación de la mente. Una mente unificada, clara, alineada,
es poderoso creador que no puede ser controlado desde afuera. Por eso se trabaja incansablemente para fragmentar, dividir la atención, multiplicar las distracciones, generar conflicto interno, crear identidades contradictorias. Una mente que piensa una cosa y siente otra, que quiere una cosa y hace otra, que proclama valores y los viola, esta mente fragmentada no puede crear con claridad. Su poder creador se disipa en contradicciones internas. Cuarta técnica, la sustitución del pensamiento por la emoción. Las emociones pueden desencadenarse más rápidamente que los pensamientos, y una población emocionalmente agitada no piensa con claridad. El miedo, la ira, la indignación, el deseo, todos son estados emocionales que nublan el pensamiento y lo hacen manipulable. La política moderna, la publicidad, el entretenimiento operan principalmente sobre las emociones, no sobre el pensamiento racional. Una humanidad que reacciona emocionalmente en lugar de pensar claramente es humanidad despojada de su poder creador. 5. El mentalismo y el trivium. El trivium, gramática, lógica, retórica, es el instrumento de reconocimiento del mentalismo aplicado al pensamiento mismo. Si la realidad es mental, entonces pensar correctamente es operar correctamente con la realidad. Las tres disciplinas no son materias académicas abstractas, son prácticas de alineación del pensamiento con su propia naturaleza. La gramática es el reconocimiento de que el pensamiento se expresa en lenguaje y que el lenguaje estructura el pensamiento. Las palabras no son etiquetas neutrales puestas sobre una realidad preexistente, son formas del pensamiento que dan forma a la realidad. Quien controla el lenguaje controla el pensamiento posible. Quien pervierte el lenguaje pervierte el pensamiento. Por eso el hechicero trabaja primero sobre las palabras, redefine términos, vacía conceptos, crea confusiones. El alquimista restaura, devuelve a las palabras su significado original, su conexión con lo real. La gramática alquímica es práctica de mentalismo aplicado, usar palabras que correspondan con las ideas, y que las ideas correspondan con la realidad. La lógica es el reconocimiento de que el pensamiento debe ser coherente consigo mismo porque la realidad es coherente. Una mente que se contradice no puede operar efectivamente sobre una realidad que no se contradice. El principio de no contradicción no es regla arbitraria, es expresión de la naturaleza mental del cosmos. El todo no puede pensar A y no A simultáneamente porque eso sería fragmentación del pensamiento que es la realidad. El hechicero piensa por contradicciones porque ha perdido, o decidió ignorar, la coherencia mental. El alquimista cultiva la lógica como práctica de alineación con el pensamiento cósmico. La retórica es el reconocimiento de que el pensamiento se comunica y que la comunicación es transmisión de pensamiento causal. Quien habla con claridad transmite pensamiento claro, y quien habla con confusión transmite pensamiento confuso. Pero más allá de la claridad está la orientación. El alquimista usa la retórica para revelar verdad, el hechicero para oscurecerla. La diferencia no está en la técnica sino en la intención, servir al pensamiento que es la verdad, o servirse del pensamiento para ocultar la verdad. El mentalismo hace de cada comunicación un acto creador con consecuencias. Hablar es hacer y enseñar es transformar y persuadir es, literalmente, cambiar la mente del otro. 6. El mentalismo y el quadrivium. El quadrivium, aritmética, geometría, música, astronomía, es el reconocimiento de que el pensamiento cósmico se expresa en patrones numéricos, espaciales, temporales y cósmicos. Si la realidad es mental, entonces la estructura de la realidad refleja la estructura del pensamiento que la piensa. Las 4 disciplinas revelan esta estructura. La aritmética estudia el número como expresión del pensamiento puro. El 1, el 2, el 3, el infinito, cada número es idea, forma de pensamiento, estructura mental. Que el universo sea matemáticamente coherente no es accidente, es consecuencia de que es pensamiento matemático manifestado. El físico que descubre ecuaciones que describen la realidad no está inventando, está reconociendo el pensamiento que constituye la realidad. El número existe en la mente antes de existir en la materia, porque la materia es mente manifestada. La geometría estudia el pensamiento en el espacio. Las formas, círculo, triángulo, cuadrado, espiral, son ideas que la mente puede pensar y que se manifiestan en el espacio. La geometría sagrada de todas las tradiciones reconoce que las formas visibles son pensamientos cristalizados.
Como es arriba es abajo, es también verdad geométrica. Los mismos patrones se repiten en todas las escalas porque son el mismo pensamiento expresándose en diferentes densidades. El alquimista estudia geometría no como ejercicio abstracto sino como reconocimiento del pensamiento en la forma. La música estudia el pensamiento en el tiempo. El sonido es vibración, y la vibración es pensamiento en movimiento. Las proporciones armónicas, octava, quinta, cuarta, son proporciones mentales que se manifiestan auditivamente. Pitágoras enseñó que la armonía musical expresa la armonía del pensamiento cósmico. La música de las esferas no es metáfora, es reconocimiento de que los movimientos cósmicos son pensamiento vibrando en proporciones armónicas. El oído que escucha profundamente escucha el pensamiento resonando. La astronomía estudia el pensamiento en la escala cósmica. Los movimientos de los cuerpos celestes no son mecánicos, son mentales. Cada órbita, cada ciclo, cada periodo es expresión del pensamiento que sostiene el cosmos. El astrónomo antiguo no observaba mecanismo muerto, observaba la mente del todo en movimiento. La ciencia moderna que reduce los cielos a objetos inertes gobernados por fuerzas ciegas ha perdido la dimensión mental del cosmos, y por tanto ha perdido la comprensión de lo que observa. 7. La mente que piensa. El mentalismo es el fundamento de todos los principios que siguen. Sin reconocimiento de que la realidad es mental, la correspondencia sería coincidencia inexplicable, la vibración sería fenómeno físico sin significado, la polaridad sería oposición mecánica, el ritmo sería ciclo ciego, causa y efecto sería determinismo materialista, la generación sería reproducción biológica. Solo reconocida la naturaleza mental de la realidad, estos principios se revelan como expresiones del pensamiento que constituye el cosmos. La diferencia de orientación, alquimista y hechicero, se manifiesta con claridad radical ante el mentalismo. Ambos conocen que la realidad es mental, ambos saben que el pensamiento es causal. Pero el alquimista usa este conocimiento para alinearse con el pensamiento cósmico, para pensar en armonía con la ley, para crear manifestación que sirva al todo. El hechicero usa el mismo conocimiento para manipular, para imponer su pensamiento sobre otros, para crear manifestación que sirva a la parte que cree ser. El mismo conocimiento, orientaciones opuestas, frutos opuestos. El mentalismo no es negación de la realidad material, es comprensión de su naturaleza. La realidad existe, pero existe como pensamiento manifestado. El alquimista no escapa del mundo pensando, o transforma el mundo pensando con claridad, coherencia y alineación con la ley. Su trabajo no es retirarse de la manifestación sino participar conscientemente en ella, saber que cada pensamiento contribuye a crear lo que es, y elegir pensamientos que contribuyan a crear lo que debe ser. Este es el primer principio de la transformación, reconocer que la realidad es mental, que el pensamiento es causal, que cada mente es fragmento de la mente total con poder de crear en ella. Quien reconoce esto deja de ser víctima de circunstancias externas y se convierte en creador de circunstancias. No porque pueda violar la ley, nadie puede, sino porque puede alinearse con ella, pensar con ella, crear desde ella. El mentalismo es el reconocimiento del poder que siempre estuvo presente, la mente que piensa el mundo, presente en cada mente que piensa.